¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una persona cuando el dolor la quiebra por dentro? ¿Hasta dónde puede empujarla la soledad, la culpa o el miedo a perderlo todo? Bienvenido, bienvenida a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal y, si disfrutas de relatos intensos, llenos de drama, injusticia y emociones que te aprietan el corazón, regálanos un me gusta. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias tan poderosas para ti. La historia de hoy comienza en una antigua hacienda ubicada entre los campos de viñedos de Aguascalientes, un lugar donde el aire huele a tierra húmeda, a uvas recién cortadas y también a secretos guardados bajo llave. Eduardo Beltrán, dueño de la famosa hacienda San Isidro, vivía desde hacía 11 meses como si su alma hubiese sido arrancada de golpe. Su esposa, Camila, una mujer que todos en la región veneraban por su belleza y elegancia, había muerto en circunstancias que oficialmente se llamaron accidente, aunque quienes trabajaban ahí sabían que la verdad estaba envuelta en un silencio extraño, pesado, casi prohibido. Eduardo caminaba cada día entre las hileras de viñedos como un fantasma. Sus ojos hundidos, las ojeras marcadas y la barba descuidada eran prueba de noches sin dormir. Pero lo más doloroso era que su hija, Sofía, de solo 6 años, no había vuelto a pronunciar ni una sola palabra desde la muerte de su madre. La niña vivía encerrada en sí misma, abrazando una muñeca vieja que Camila le había regalado. La hacienda, que antes estaba llena de música, de risas, de empleados corriendo entre fogones, ahora era un lugar silencioso, casi fúnebre. Los trabajadores caminaban en puntas de pie para no molestar al patrón, cuya explosión de ira podía encenderse en cualquier momento. Aunque nadie lo decía en voz alta, muchos comenzaban a temerle más que a respetarlo. Fue en ese ambiente que llegó Marisol Herrera. Tenía 19 años, venía de un barrio humilde de Guadalajara, donde vivía con su madre enferma y 2 hermanos pequeños. La familia apenas sobrevivía con lo que Marisol ganaba limpiando casas esporádicamente, pero cuando la enfermedad de su madre empeoró y el hospital exigió un pago inmediato, ella aceptó el primer trabajo estable que apareció, empleada doméstica en la hacienda de un hombre viudo. Marisol no sabía mucho de la vida, nunca había tenido novio, jamás había ido a una fiesta grande, y la inocencia aún la acompañaba como un manto transparente. Su mirada dulce y su manera cuidadosa de hablar hacían que cualquiera sintiera que estaba frente a alguien puro, frágil, casi luminoso. El primer día que llegó, la administradora de la hacienda, una mujer rígida llamada Patricia, la llevó a su habitación, un cuarto pequeño al lado de la lavandería. Las paredes estaban gastadas por el tiempo, pero para Marisol era más de lo que tenía en casa. Te aviso desde ahora, le dijo Patricia mientras revisaba una lista, el patrón está pasando por un duelo difícil. No te acerques más de lo necesario, no lo mires directamente a los ojos cuando esté de mal humor. Y, por favor, no hables con la niña a menos que él lo autorice. Marisol asintió sin replicar. Su primer encuentro con Eduardo ocurrió 2 días después. Ella estaba limpiando la biblioteca, un salón enorme con techos altos y estantes llenos de libros que olían a madera vieja. Eduardo entró sin que ella lo notara. Cuando Marisol se dio la vuelta, lo vio ahí, parado, frente a ella, alto, con hombros anchos, cabello negro ligeramente despeinado y una expresión de dolor incrustado en los ojos. Era un hombre que imponía respeto sin necesidad de hablar. «Perdón, señor», dijo ella, bajando la mirada. No sabía que estaba aquí. Eduardo no respondió, solo la observó como si intentara reconocer algo en su rostro. Luego se sentó frente al escritorio y abrió un expediente que parecía no comprender. Marisol, sintiendo el ambiente tenso, terminó su labor en silencio y se retiró rápidamente. Pero esa noche, todo cambió. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Marisol, semidormida, escuchó un estruendo que provenía de la biblioteca. Asustada,
tomó una lámpara pequeña y salió al pasillo. La hacienda estaba oscura, silenciosa, como si contuviera la respiración. Al llegar a la biblioteca, vio a Eduardo arrodillado en el suelo. Había tirado varios libros, botellas vacías y documentos esparcidos por todas partes. Su respiración era irregular, profunda. Tenía las manos temblorosas. «Camila», gritó él con la voz quebrada. «Camila, perdóname». Marisol sintió que algo dentro de ella se rompía. Aquello no era ira, era un hombre desmoronándose desde lo más profundo de su alma. «Señor», susurró ella, acercándose. «¿Necesita ayuda?» Eduardo levantó el rostro. Tenía los ojos rojos, las mejillas húmedas. La miró sin reconocerla al principio. Luego la miró como si en ella hubiera encontrado un salvavidas en medio de un océano oscuro. «No me deje solo», dijo él con voz quebrada. «Por favor, no se vaya». No puedo con esto». Marisol no sabía qué hacer. Nunca había visto a un hombre adulto llorar así. Eduardo respiraba como si le faltara aire, como si el dolor lo estuviera asfixiando. Ella se arrodilló lentamente a su lado y puso una mano temblorosa sobre su brazo. «Estoy aquí, señor», murmuró. «No lo voy a dejar solo». Eduardo cerró los ojos con fuerza, como si esas palabras le devolvieran algo que había perdido. Marisol no entendía lo que estaba pasando. Lo único que sabía era que ese hombre, tan temido, tan fuerte, estaba en pedazos frente a ella, y en su corazón noble nació un impulso: consolarlo. Ella no tenía experiencia en nada relacionado con el amor. No sabía lo que era besar, lo que era desear o ser deseada. Solo sabía que cuando alguien sufre así, uno no puede abandonarlo. Cuando Eduardo tomó su mano con fuerza, ella no se apartó. Cuando él buscó su rostro, no retrocedió. Cuando la abrazó, desesperado, hundiendo su mirada en la suya, Marisol sintió que no tenía derecho a rechazarlo después de todo lo que estaba viviendo, y cuando él apoyó su frente en la de ella y sus lágrimas cayeron sobre su piel, Marisol creyó que lo correcto era entregarle consuelo de la manera que él lo buscaba. Esa noche, por primera vez, Marisol conoció lo que era el temblor, el miedo, la entrega, y el peso de tomar una decisión sin plena conciencia de sus consecuencias. No sabía que esa noche que nació del duelo, del dolor y de la compasión, cambiaría su destino de forma irreversible. Al amanecer, Eduardo dormía profundamente, como si por fin hubiera descansado después de meses. Ella, en cambio, sentía el corazón acelerado, la respiración corta y una mezcla de culpa y ternura inexplicable. Marisol recogió su ropa del piso y se vistió en silencio. Antes de salir de la habitación, volvió a verlo. Ese hombre no era un monstruo, tampoco era un amante, era alguien roto, alguien que había encontrado alivio momentáneo en la única persona que no debía. Durante los días siguientes, Eduardo evitó a Marisol. No la miraba, no la saludaba, no pronunciaba su nombre, actuaba como si nada hubiese ocurrido, pero en las noches, cuando ella pasaba con la ropa limpia por el pasillo, sentía los ojos de él siguiéndola a escondidas. Marisol, por su parte, mantuvo silencio absoluto. No se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre en Guadalajara, que seguía enferma sin dinero para sus medicamentos. Fue 2 semanas después cuando Marisol comenzó a marearse. Pensó que era cansancio. Luego comenzó a sentir náuseas por las mañanas, y cuando el retraso se volvió evidente, decidió ir a una pequeña farmacia del pueblo. Compró una prueba de embarazo con las pocas monedas que tenía. Al regresar a la hacienda, se encerró en su cuarto y esperó los minutos más largos de su vida. Cuando vio las 2 líneas rosadas, su mundo se detuvo. Marisol se llevó las manos al rostro y lloró en silencio, con el miedo atravesándole el pecho. Estaba embarazada de su patrón, de un hombre que aún lloraba a su esposa muerta, de alguien que ni siquiera había vuelto a decir su nombre. Marisol sintió que el piso se abría bajo sus pies, y mientras se apoyaba en la pared para no caer, escuchó pasos en el pasillo. Era Patricia,
la administradora, golpeó la puerta con fuerza. Marisol, dijo con tono severo, el patrón quiere verla en su despacho, ahora mismo. El corazón de Marisol comenzó a latir tan rápido que sintió que se iba a desmayar. Guardó la prueba en su bolso, temblando, respiró hondo, se limpió las lágrimas y abrió la puerta. No sabía que esa reunión sería el inicio de la parte más dolorosa de su historia, pero eso lo veremos en la siguiente parte. Marisol caminó hacia el despacho como si cada paso fuera una sentencia. El pasillo estaba silencioso, pero en su mente resonaba un solo pensamiento que la desgarraba por dentro. ¿Cómo iba a decirle a Eduardo que estaba embarazada? ¿Cómo iba a explicarle algo que ni ella misma comprendía? ¿Cómo iba a enfrentar a un hombre que no la había vuelto a mirar después de aquella noche? Al llegar frente a la puerta de madera oscura, respiró hondo. Sus manos temblaban, tocó apenas con los nudillos y escuchó la voz de Eduardo desde dentro. Pasa. Marisol abrió. El despacho era amplio, con ventanales que daban a los viñedos y un aroma profundo a madera antigua y papeles viejos. Eduardo estaba de pie, de espaldas, observando la hacienda. Su figura se veía más dura que nunca, como si un peso invisible lo mantuviera tenso. No se giró al verla entrar, solo dijo, «Cierra la puerta». Ella obedeció. El silencio fue largo, casi insoportable. Entonces él habló, con voz firme, pero no fría. «Marisol, ¿qué pasó aquella noche?» Ella sintió un latigazo en el pecho. «Señor, usted estaba sufriendo y yo solo quise ayudarlo». Eduardo se dio la vuelta. Sus ojos oscuros estaban marcados por un cansancio profundo, pero también por algo que Marisol no supo identificar. Culpa, quizá, miedo. «No debió pasar», dijo él, sin levantar la voz, pero con una dureza que la atravesó. «Fue un error, un momento de debilidad. No volverá a repetirse». Cada palabra fue como un golpe. Marisol bajó la mirada, apretando los dedos contra su bolso, donde estaba escondida la prueba de embarazo. La sentía arder. «Sí, señor», susurró, aunque su garganta ardía. Eduardo respiró hondo y caminó hacia el escritorio. Tomó un sobre y lo extendió hacia ella. «Patricia me informó que necesitas dinero para los medicamentos de tu madre. Aquí tienes suficiente para cubrir todo el tratamiento por varios meses». Marisol sintió un nudo subiendo desde el estómago. Lo miró, sorprendida, pero también herida, no por el dinero, sino por la distancia. «No es pago por nada», aclaró él, evitando su mirada. «Es lo justo. Has trabajado bien. No quiero que malinterpretes lo que pasó». Marisol sintió que el corazón se le encogía. «¿Malinterpretarlo? ¿Cómo?» Eduardo tragó saliva. «No fue personal. No fue por ti. Fue por mi dolor. Por mi soledad». Ella sintió que las piernas le fallaban. «No fue por ti». La frase se le incrustó como una espina. Él continuó. «Podemos seguir como antes. Ser profesionales. No quiero que te sientas incómoda. Y si decides renunciar, lo entenderé». Las palabras golpeaban más fuerte que si él gritara. Marisol abrió la boca para hablar, para decirle la verdad, para confesarle que llevaba dentro de su vientre una vida que él había creado. Pero el miedo la paralizó. Un torbellino de emociones la sacudió. Vergüenza, incertidumbre, miedo al rechazo, terror a ser despedida, a quedar sola, a no saber qué hacer con un hijo que no había planeado, y sobre todo, miedo de que él pensara que ella estaba intentando aprovecharse. Eduardo vio su silencio como aceptación. «Puedes retirarte», dijo él, volviendo la vista a los papeles. Marisol dio un paso atrás, otro, hasta que salió del despacho conteniendo las lágrimas como pudo. Cuando cerró la puerta, sintió que el aire le faltaba. Caminó hacia su cuarto, casi corriendo. Apenas llegó, cayó de rodillas junto a la cama y apretó la prueba de embarazo contra el pecho. Lloró sin poder detenerse, como si el dolor le abriera una grieta en lo más profundo del alma. En ese momento, alguien tocó la puerta. Era Patricia. «Marisol, ¿estás bien?» «Te escuché». La joven secó su rostro apresurada. «Estoy bien»,
señora, solo, cansada, pero Patricia no era tonta, la estudió con esos ojos fríos, calculadores. Luego vio el sobre de dinero sobre la cama. Vaya, qué generoso el patrón, dijo con un tono extraño. ¿Qué hiciste para merecer tanto? Marisol sintió un escalofrío. Nada indebido, señora, solo necesitaba ayuda. Patricia entrecerró los ojos, como si una idea oscura hubiera cruzado su mente, pero no dijo nada más. Se retiró. Marisol sabía que esa mujer sería un problema. Pasaron los días. Sus malestares aumentaban. Seguía trabajando, aunque sentía que su cuerpo comenzaba a agotarse. Eduardo la evitaba por completo. No cruzaban miradas, no cruzaban palabras. Parecía que la noche que compartieron jamás existió, y aún así, todas las noches él salía a caminar por la hacienda en silencio, como si buscara la sombra de su esposa muerta, como si el dolor lo siguiera como un fantasma. Un domingo por la mañana, mientras Marisol barría una de las terrazas, escuchó un llanto. Era Sofía, la niña que no hablaba desde la muerte de su madre. Estaba sentada junto a un rosal marchito, abrazando su muñeca con fuerza. Marisol dejó la escoba a un lado y se acercó con suavidad. «Sofía, ¿estás bien?» La niña la miró con ojos enormes y húmedos. No habló, pero señaló la rosa que estaba muriendo, el tallo seco, los pétalos caídos. Marisol entendió. Se arrodilló a su lado. «Las flores también se cansan, mi amor», dijo en voz suave, «pero cuando reciben cuidado, vuelven a vivir». La niña la observó. Por un instante, algo parecido a esperanza brilló en sus ojos. Marisol tomó una pequeña regadera y se la tendió. «¿Quieres ayudarme a cuidar este rosal?» Sofía dudó un segundo, y luego asintió. Fue la primera vez, en meses, que la niña reaccionaba a algo que no fuera su propio dolor. Eduardo observó la escena desde lejos, sin que las dos lo notaran, y por primera vez, sus ojos se suavizaron. Por primera vez, vio en Marisol algo que no había visto en ninguna otra persona desde la muerte de Camila. Luz, no deseo, no culpa, luz, pero ese instante de paz no duraría. Esa misma tarde, Patricia entró al despacho con una expresión afilada como un cuchillo. «Eduardo», dijo con voz firme, «necesito hablar con usted. Es algo importante». «Habla». Patricia respiró hondo, como quien está a punto de soltar una bomba. «Es sobre Marisol». El ceño de Eduardo se frunció. «¿Qué pasa con ella?» «Creo que debería vigilarla de cerca. Ha estado actuando de forma extraña». Eduardo cruzó los brazos. «¿Extraña cómo?» Patricia dudó un segundo. Luego lanzó la frase con la crueldad exacta para abrir una grieta. «Creo que está embarazada». Eduardo sintió que el corazón se le detenía. «¿Qué dijiste?» «Sí, señor, la he visto mareada, vomitando por las mañanas, y hoy la encontré llorando con una prueba de embarazo en la mano. Está escondida en su habitación». El mundo de Eduardo giró. Sentía un golpe seco en el pecho, un impulso de negación inmediata, pero en el fondo de su alma, una certeza brutal lo atravesó. La noche de su desesperación, la noche en que tomó consuelo en los brazos de una muchacha inocente, la noche que él quiso olvidar. Patricia continuó, con veneno, en cada palabra, «y si lo que sospecho es cierto, es posible que ese bebé sea suyo». Eduardo apretó los puños con fuerza. El suelo bajo sus pies pareció quebrarse. No sabía si sentir rabia, culpa, miedo, o las tres cosas juntas. Patricia aprovechó su silencio. «Tiene que despedirla, señor, antes de que esto se convierta en un escándalo. Ya sabe cómo es la gente del pueblo, cómo son los rumores. Dirán que sedujo al patrón, que quiso atrapar a un hombre adinerado, que hizo una pausa calculada. Quiso reemplazar a su esposa». Eduardo sintió un escalofrío, un dolor punzante junto al recuerdo de Camila. «No tome decisiones apresuradas», añadió Patricia, «pero haga algo, por su reputación, y por Sofía». El silencio en el despacho se volvió insoportable. Eduardo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo helado en ellos. «Llama a Marisol», ordenó. «Ahora».
Patricia sonrió apenas, una sonrisa casi imperceptible, una sonrisa de quien acaba de encender un incendio. Marisol estaba en su cuarto cuando escuchó los pasos firmes, 3 golpes secos en la puerta. El patrón quiere verte, anunció Patricia. Marisol sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que ese momento llegaría, sabía que tendría que enfrentarlo, pero no sabía que esa conversación sería el inicio de la tormenta que rompería todo lo que conocía. Tomó aire, limpió sus lágrimas, y salió. Eduardo la esperaba en su despacho, de pie, serio, distante, como si se hubiera puesto una máscara para ocultar lo que sentía. Cuando Marisol entró, él la observó en silencio, y ella sintió que sus piernas temblaban. «Cierra la puerta», dijo él. Ella obedeció. Eduardo respiró hondo, luego habló, sin rodeos. «Marisol, ¿estás embarazada?». La pregunta cayó como un rayo. Ella sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas quemaban. El miedo era insoportable. Marisol apretó las manos contra su vestido, y finalmente susurró, «Sí, señor». Eduardo cerró los ojos con fuerza. Fue como si una herida que nunca terminó de cerrar volviera a abrirse. Marisol dio un paso hacia él. Yo no lo planeé, no sabía, no quería causarle problemas. Pero Eduardo levantó la mano, deteniéndola. «Ese hijo, ¿es mío?». Marisol sintió que el mundo se estremecía. «Ciro». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el aire de la habitación. Y entonces, con voz baja, casi quebrada, Eduardo dijo, «Marisol, esto no puede estar pasando». Ella sintió el corazón romperse. «Señor, por favor». Pero él no la dejó terminar. «Tienes que irte de la hacienda». El golpe fue brutal. Marisol abrió los ojos, sintiendo un mareo repentino. «¿Irme? ¿A dónde?». No tengo a dónde ir». Eduardo apretó los dientes. «No puedo tenerte aquí. No después de lo que pasó. No después de esto. No puedo permitirlo. La gente no entendería. Mi hija no entendería. Sofía no puede». Su voz se quebró. Marisol sintió que todo dentro de ella se apagaba. «¿Me está echando?», preguntó con un hilo de voz. Eduardo no respondió, y ese silencio fue la confirmación más cruel. Una lágrima cayó por la mejilla de Marisol. «Mi hijo». Eduardo apretó los ojos como si sus palabras lo golpearan. «Lo siento, Marisol». Ella retrocedió. «Señor, no me haga esto, por favor». Pero él ya estaba roto, incapaz de acercarse, incapaz de enfrentar su propia culpa. «Patricia te dará tu liquidación. Tienes hasta mañana por la mañana para irte». Marisol temblaba como si la hubieran despojado de todo. Yo no tengo familia que pueda ayudarme», susurró. «Y usted es el padre». Eduardo tragó saliva. No puedo hacer más». Marisol sintió que se desmoronaba. Era demasiado para una muchacha sola, asustada, con una vida creciendo dentro de ella. Salió del despacho sin poder respirar, y mientras bajaba las escaleras, una punzada fuerte atravesó su abdomen. Marisol se sostuvo de la baranda, sintiendo como unas gotas cálidas descendían por sus piernas. No, miró hacia abajo. Sangre. Un mareo la golpeó. Intentó gritar, pero su voz no salió, y mientras todo se volvía borroso, escuchó la voz lejana de alguien gritando su nombre. Después, oscuridad. La hacienda entera se estremecería por lo que estaba a punto de suceder, porque no era solo un desmayo, era una advertencia. Una vida pendía de un hilo, y Eduardo aún no lo sabía. La caída de Marisol fue silenciosa, pero el impacto que produjo en la hacienda fue ensordecedor. Patricia fue la primera en verla tirada en el suelo, inconsciente, con sangre escurriendo por sus piernas. Se llevó las manos a la boca, sorprendida, pero no por compasión, sino por las consecuencias. «¡Ay, Dios!», exclamó, llamando a 2 trabajadores. «Ayúdenme, rápido». Los hombres la cargaron con cuidado, asustados, mientras Patricia murmuraba entre dientes, «Esto no puede estar pasando, esto no puede estar pasando». La llevaron de urgencia a la clínica pública del pueblo,
a 15 minutos de la hacienda, un lugar pequeño, con paredes blancas gastadas y médicos que hacían milagros con recursos limitados. En cuanto Marisol entró, la enfermera la recibió con expresión preocupada. ¿Cuánto tiempo lleva sangrando? No lo sé, respondió Patricia, nerviosa. La encontramos así. La enfermera frunció el ceño. Señorita, ¿está embarazada? Patricia bajó la mirada apenas. Creo que sí, pero no estoy segura. ¿Y el padre? Patricia inhaló con fuerza y tragó saliva. No, no viene en camino. La enfermera movió la cabeza con desaprobación y la llevaron de inmediato a urgencias. Mientras tanto, en la hacienda, Eduardo estaba en la biblioteca, intentando concentrarse en documentos que no podía leer. La culpa le golpeaba el pecho como un martillo. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que mantenerla allí solo traería problemas, que su hija debía ser su prioridad. Pero ninguna justificación lograba apagar el ardor en su pecho. Entonces escuchó los pasos acelerados de Patricia entrando sin tocar. «Señor», dijo con voz temblorosa, «tiene que venir. Es Marisol. Ella se desmayó. Está en la clínica. Está sangrando mucho». Eduardo sintió que el mundo se le paralizaba. «¿Qué dijiste?» «La encontramos tirada. Está grave. No sabemos si el bebé». Eduardo no dejó que terminara. Salió corriendo. Lo nunca visto. El patrón Beltrán corriendo como un hombre desesperado por los pasillos de su propia hacienda. Tomó su camioneta y manejó a toda velocidad por el camino de terracería. El motor rugía. Las piedras volaban. El volante se sacudía entre sus manos. Pero él solo podía pensar en una imagen: Marisol, cayendo, sangrando, perdiendo al bebé que no había querido aceptar, pero que ahora, ante la amenaza de perderlo, le quemaba el alma. Llegó al hospital jadeando, casi sin respiración. Entró empujando la puerta con fuerza. «Marisol Herrera», gritó al personal. «¿Dónde está?» Soy su patrón». La enfermera levantó la mirada, sorprendida. «¿Es usted el padre?» La pregunta lo atravesó. «Sí», respondió sin dudar. «Sí, soy el padre». Lo llevaron hasta una sala de espera. El olor a cloro, las luces blancas, el eco de pasos apresurados por los pasillos. Todo lo hacía sentir como si estuviera dentro de una pesadilla. Un médico salió después de unos minutos que parecieron eternos. «¿Familia de Marisol Herrera?» Eduardo se levantó tan rápido que casi derribó la silla. «Soy yo. ¿Cómo está? ¿Y el bebé? Dígame que están bien». El médico lo miró con gravedad. «La señorita llegó con un sangrado abundante. Tuvimos que intervenir de inmediato. El embarazo es muy reciente, pero logramos estabilizarla. El bebé sigue ahí, pero el embarazo está en riesgo. Si vuelve a sufrir estrés fuerte, una caída o un impacto emocional, podría perderlo». Eduardo sintió las piernas aflojarse. «¿Puedo verla?» «Aún no», respondió el médico. «Está inconsciente, pero viva. Le salvamos la vida. Ahora necesita reposo absoluto». Eduardo cerró los ojos. El aire le ardía en la garganta. Todo su cuerpo temblaba como si acabara de recibir un golpe brutal. Había estado a punto de perderla, a ella y al bebé, a ambos, los dos. Seres que había ignorado, rechazado, herido. La culpa le cayó encima como un peso insoportable. La enfermera se acercó con tono más suave. «¿Quiere sentarse, señor?» «No», murmuró. «Voy a esperar aquí todo el tiempo que sea necesario». Se quedó de pie, mirando la puerta cerrada de urgencias con los ojos llenos de tormenta. En la hacienda, Sofía esperaba a su padre para cenar como siempre, con su muñeca en brazos. Pero ese día él no volvería antes de que cayera la noche. La niña lo sintió. Había perdido a su madre. No estaba dispuesta a perder a su padre también. Esa noche, mientras los trabajadores intentaban acostarla, Sofía escapó de su habitación y caminó por la hacienda llamando en silencio, con sus lágrimas silenciosas cayendo sobre el piso de madera. Eduardo siguió en la sala de espera por horas. No quiso café, no quiso agua, no quiso moverse, solo veía la puerta, esperando una señal.
No sabía cuánto tiempo había pasado cuando escuchó una voz suave detrás de él. «Señor Beltrán». Era la enfermera. «Puede verla». Eduardo entró en la habitación con paso lento, casi temeroso. Marisol estaba ahí, pálida, con tubos conectados al brazo, respirando despacio. Su cabello, oscuro y suave, caía en mechones desordenados sobre la almohada. Ella parecía tan pequeña, tan frágil, tan vulnerable. Eduardo se acercó como si estuviera frente a algo sagrado. Se sentó a su lado, tomó su mano con cuidado, temiendo romperla. «Perdóname», susurró, con voz quebrada. «Yo no sabía, no entendí nada. Fui un cobarde, un desgraciado. Te lastimé, te dejé sola, puse en riesgo tu vida y la de nuestro hijo». Las palabras se ahogaban en su garganta. Se inclinó y apoyó la frente sobre la mano de ella. «No vuelvas a dejarme, por favor». No podría soportarlo. No sabía que Marisol, inconsciente, estaba llorando en silencio, lágrimas suaves que corrían por sus mejillas dormidas. El médico entró. «Señor Beltrán, necesitamos hablar con usted afuera». Eduardo salió, sin soltar del todo la mano de Marisol hasta el último segundo. «Dígame, ¿hay algo más?», dijo el médico, serio. «La señorita Herrera no llegó sola al hospital. La trajo la administradora de su hacienda. Ella dijo que usted la había despedido esta mañana y que la joven estaba muy afectada emocionalmente». Eduardo frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver?». «Mucho. El estrés emocional severo fue lo que provocó el sangrado. La joven estuvo a punto de perder el embarazo debido a eso». Eduardo sintió como si un puñal le atravesara el pecho. «Si vuelve a sufrir un impacto como ese, no habrá nada que podamos hacer para salvar al bebé». Eduardo se quedó helado. El médico continuó. «Necesita protección, tranquilidad, un ambiente estable, sin angustias, protección, tranquilidad, estabilidad». 3 cosas que Marisol había perdido justo cuando más las necesitaba. Eduardo respiró hondo. «Haré lo que sea necesario», y lo decía de verdad. Regresó a la habitación, se sentó nuevamente junto a Marisol, miró su rostro dormido, débil, herido, y tomó la decisión que cambiaría todo. «Cuando despiertes», susurró, «no volverás a estar sola, te lo juro». A la mañana siguiente, Marisol abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue la luz pálida filtrándose por la ventana. Lo segundo, la silueta de Eduardo dormido en una silla a su lado, con la cabeza apoyada en su brazo. Ella tragó saliva, su corazón se aceleró. Él despertó, sus ojos se encontraron. Eduardo se incorporó de inmediato, preocupado. «Marisol, ¿cómo te sientes?». Ella desvió la mirada, avergonzada, herida, confundida. «Estoy bien», mintió. «Lo siento por causar problemas». Eduardo negó con firmeza. No vuelvas a decir eso. Los problemas los causé yo». Ella frunció el ceño. «Usted no tiene por qué». «Tengo». «Sí», la interrumpió, «y voy a reparar todo lo que hice mal. A partir de ahora no tendrás que preocuparte por nada, ni por tu salud, ni por el bebé, ni por tu madre. Yo me haré cargo». Marisol sintió un torbellino en el pecho. «Señor, yo no quiero que se sienta obligado». Eduardo tomó su mano, con cuidado. «No es obligación, es mi responsabilidad. Y es algo que quiero hacer». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué? Ahora». Eduardo inhaló profundamente. «Porque estuve a punto de perderte». La voz le tembló. «Y no pienso arriesgarte otra vez». Marisol lloró en silencio. Eduardo la abrazó con suavidad, con una ternura que nunca antes le había mostrado a nadie desde la muerte de su esposa. «Te llevaré de vuelta a la hacienda», susurró, «pero, esta vez, no como una empleada». Ella levantó el rostro, sorprendida. «Entonces, ¿cómo qué?». Eduardo la miró con una mezcla de miedo y decisión. «Como la madre de mi hijo, y como alguien a quien debo proteger, pase lo que pase». Marisol sintió que el mundo se detenía. La puerta de la habitación se abrió ligeramente. Era Patricia, y en su rostro había un destello de furia fría, una furia que sería el inicio del siguiente conflicto.
porque Patricia no estaba dispuesta a permitir que Marisol tomara un lugar en la vida de Eduardo, y lo que haría, pondría a todos en peligro. Cuando Marisol regresó a la hacienda, aún caminaba despacio, sostenida por el brazo de Eduardo. Los trabajadores observaban en silencio, sorprendidos por la escena, el patrón Beltrán ayudando personalmente a una empleada, y con una delicadeza que nadie había visto en él desde la muerte de Camila. Sofía, al ver a su padre entrar con Marisol, salió corriendo desde la escalera, se detuvo de golpe, mirando a Marisol con sus ojos enormes. Eduardo se agachó para hablar con su hija. Sofía, ella está enferma, y va a quedarse aquí mientras se recupera. ¿Está bien? La niña, sin pronunciar palabra, tomó la mano de Marisol con suavidad. Fue la primera muestra de afecto que daba a alguien desde la muerte de su madre. Marisol sintió que el corazón se le ablandaba. Eduardo sonrió apenas. Era una sonrisa tímida, rota, pero auténtica. Patricia observaba todo desde la esquina del corredor. Su mandíbula estaba apretada, sus ojos brillaban de rabia. Ella había trabajado para Eduardo desde antes de que él conociera a Camila. Le había sido leal, dedicada, eficiente. Siempre creyó que, con el tiempo, Eduardo la vería, que se daría cuenta de que ella era la mujer ideal para cuidar su casa, su hija, su vida, pero él siempre la había visto solo como personal administrativo, y ahora, una simple muchacha de barrio humilde se había metido en su corazón. Patricia no estaba dispuesta a permitirlo. Esa noche, cuando la hacienda estaba silenciosa, Patricia fue a la oficina y abrió un cajón donde guardaba los registros del personal. Abrió también un archivo donde tenía información recopilada sobre Marisol, su dirección en Guadalajara, su madre enferma, la falta de padre, la pobreza extrema, un hermano que había tenido problemas con la policía. Perfecto, murmuró. Veamos cuánto dura la niña de barrio cuando todo se vuelva en su contra. A la mañana siguiente, Marisol despertó en una habitación distinta. No estaba más en el cuarto pequeño junto a la lavandería. Ahora estaba en una de las habitaciones de huéspedes, con una ventana grande que daba a los viñedos. Había un desayuno sobre la mesa, pan dulce, fruta picada, café y avena. Marisol se incorporó confundida. ¿Quién hizo esto? Eduardo entró entonces, tocando suavemente la puerta. Buenos días. Ella se sonrojó. Señor, ¿por qué estoy aquí? Porque es lo correcto. Necesitas un espacio limpio, tranquilo, lejos del estrés. Aquí podrás descansar y cuidar del bebé. Marisol bajó la mirada, acariciándose el vientre de forma inconsciente. Eduardo la observó con ternura. Tengo que decirte algo, añadió él. Ayer, cuando estuviste grave, me di cuenta de todo lo que he hecho mal. No supe enfrentar mi duelo, no supe ver tu corazón, no supe cuidarte, pero eso terminó. A partir de ahora, estaré contigo en cada paso. Marisol sintió que las lágrimas le subían. No sé si merezco tanto. Lo mereces, respondió Eduardo con firmeza. Tú salvaste a mi hija cuando nadie podía acercarse a ella, y estás dando vida a mi hijo. No podría pedir nada más importante. Marisol lo miró, temblando. Eduardo, tengo miedo. Él se acercó y tomó su mano. Yo también, pero no te dejaré sola, nunca. Lo que ninguno de los dos sabía era que Patricia escuchaba detrás de la puerta entreabierta, con el corazón envenenado. Y esa misma tarde, su plan comenzó. Primero, habló con algunos trabajadores, sembrando rumores. ¿Supieron que la empleadita está embarazada? Dicen que quiso atrapar al patrón aprovechándose de su dolor. ¿Y Camila? ¿Qué diría Camila desde el cielo? Pobre niña Sofía, ¿tendrá que ver a esa muchacha reemplazar a su madre? Las palabras volaron como pólvora por la hacienda y el pueblo. Marisol comenzó a sentir miradas extrañas cuando bajaba a desayunar, susurros a sus espaldas, comentarios disfrazados de cortesía. ¡Qué rápido subió de categoría! De empleada a señora de la casa. ¡Qué habilidad! Dicen que fue ella quien provocó la caída. Una muchacha así trae problemas.
pero Marisol callaba, no quería preocupar a Eduardo. Un día, Sofía la vio llorando en el jardín y se acercó a ella. La niña se sentó a su lado y le llevó una flor. Marisol lloró más fuerte. Gracias, mi amor, dijo abrazándola. Eduardo llegó en ese momento y vio la escena. Patricia también, pero mientras Eduardo sintió ternura, Patricia sintió fuego. Esa noche, en su habitación, Patricia abrió un correo en su computadora. Tenía documentos, fotografías, direcciones. Había contratado a alguien para investigar a Marisol. Encontró algo que creyó útil. El hermano de Marisol, Julián, tenía antecedentes por estar involucrado en un robo menor hacía años. Patricia imprimió el expediente. Vamos a ver qué piensa Eduardo cuando se entere de esto. Al día siguiente, lo encontró en su oficina. Señor, siento decir esto, pero es mi deber. Encontré información grave sobre Marisol, cosas que usted necesita ver. Eduardo levantó la mirada, ya cansado de sus intrigas. ¿Qué hiciste ahora, Patricia? Ella dejó el expediente sobre el escritorio. Su familia, su hermano, está metido con gente peligrosa, está vinculado a hurtos. Y la chica podría traer riesgos a usted y a su hija. Eduardo hojeó las primeras páginas y luego las cerró de golpe. Patricia, ¿qué estás insinuando? Solo quiero protegerlo, señor. Esa muchacha viene de un lugar donde la miseria empuja a la gente a decisiones terribles. Usted tiene una fortuna, ¿no ve? Podría estarlo usando. Eduardo se incorporó. Su mirada era dura. Marisol no es así, y no toleraré que la juzgues por su familia. Ella es buena, tiene un corazón que tú jamás tendrás. Patricia dio un paso atrás, herida por la frase, pero llena de rabia. ¿Acaso no lo ves? Está reemplazando a Camila, está ocupando su lugar. Eduardo apretó los puños. Nadie reemplaza a Camila, nadie, pero Marisol merece respeto, y mientras viva en mi hacienda, lo va a tener. Punto final. Patricia lo miró con los ojos llenos de lágrimas de furia. Entonces, usted la elige a ella, a una cualquiera, a una chica sin educación, sin apellido, sin nada. Eduardo respiró hondo. La elijo a ella, porque la quiero, y quiero a mi hijo. Patricia sintió que su mundo se derrumbaba. Salió de la oficina sin mirar atrás, y fue entonces que tomó la peor decisión de su vida. Esa tarde, Marisol caminaba hacia la cocina cuando Patricia la interceptó en el corredor. Necesito hablar contigo, dijo con la voz helada. Marisol se detuvo, incómoda. Dígame, señora. Patricia. Patricia dio un paso adelante. No eres bienvenida aquí, no perteneces a este lugar. Y Eduardo, solo siente culpa, no amor. Marisol tragó saliva. Eso no es asunto suyo, señora. Yo no quiero problemas. Ya los tienes, respondió Patricia, y van a empeorar. Patricia sacó de su bolso la hoja con los antecedentes del hermano de Marisol y la dejó caer en sus manos. ¿Y qué va a pensar el patrón cuando se entere de que tu familia es peligrosa? ¿De qué puedes traer desgracias a su hija? ¿Crees que te va a mantener cuando descubra esto? Marisol sintió el cuerpo temblar. Mi hermano no es un criminal, solo se equivocó, y yo jamás haría daño a nadie. Patricia la miró con desprecio. Eres una carga, una vergüenza, y más pronto que tarde, Eduardo se dará cuenta. Marisol sintió el corazón encogerse. Patricia sonrió fríamente. Haznos un favor a todos. Vete antes de arruinar más vidas. Marisol corrió hacia su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en el piso. No quería volver al dolor, no quería volver al miedo. Esa noche, Eduardo tocó su puerta. Marisol, ¿estás ahí? Ella no respondió. Eduardo abrió con suavidad. La encontró llorando, abrazándose el vientre. Mi amor, ¿qué pasó?, preguntó arrodillándose a su lado. Ella no pudo mentir. Patricia, dijo que soy un peligro para usted, que usted me dejará, que no pertenezco aquí, que mi familia lo arruinará todo. Eduardo la tomó entre sus brazos. Marisol, mírame, dijo en voz baja. Nada de eso es verdad, nada.
te prometo que nadie te sacará de aquí, nadie, y menos Patricia. Ella tembló entre sus manos. Tengo miedo de que usted se arrepienta de este bebé, de mí. Eduardo la tomó del rostro. No voy a arrepentirme. Este bebé es mío, y tú eres parte de mi familia. Lo entiendas hoy o no, te voy a cuidar, a proteger, a amar si me lo permites. Marisol se quebró por completo. Se abrazaron, llorando juntos, mientras afuera la noche caía sobre los viñedos. Pero el destino aún tenía otra prueba. A medianoche, Patricia entró al cuarto donde estaban los documentos del negocio, tomó varios papeles importantes y los escondió en su bolso. Luego envió un mensaje desde un número desconocido al celular de Eduardo: tu empleada te está robando. Revisa tus archivos. Al amanecer, el caos estalló. Un trabajador encontró la puerta de la oficina abierta, cajas revueltas, papeles tirados. Eduardo fue avisado de inmediato, y cuando vio el desastre, la cara se le endureció. ¿Qué pasó aquí? Parece robo, patrón, dijo el trabajador. Patricia apareció en ese momento, fingiendo sorpresa. Dios mío, qué horror. Eduardo, ¿ves lo que te dije? ¿Ella qué? Respondió Eduardo, con el ceño fruncido. Patricia sacó del cajón una cartera vieja, y dentro, varios papeles de la oficina. Encontré esto escondido entre las cosas de Marisol. Marisol entró en ese momento, despertada por los gritos. Vio los papeles en manos de Patricia, y se quedó congelada. Yo no hice eso, balbuceó. Nunca tocaría nada suyo. Eduardo volvió la mirada hacia Patricia, luego hacia Marisol. Su rostro era una batalla interna. Eduardo, te está engañando, dijo Patricia, con voz suave. Está usando tu culpa. ¿No ves lo obvio? ¿Por qué te cegó? Marisol sintió que la tierra se abría bajo ella. Por favor, créame, se lo suplico, yo no hice nada. Eduardo cerró los ojos, luego los abrió, y caminó hacia Marisol. Le tomó la mano. Te creo, dijo. Patricia dio un paso atrás, atónita. ¿Qué eres? Eduardo la miró con dureza. Fuiste tú. Ella palideció. ¿Qué estás diciendo? Que tú creaste esta escena. Tú abriste los cajones. Tú sembraste esos papeles. Y tú has estado envenenando este lugar con tus mentiras. Patricia temblaba. ¿Crees más en ella que en mí? Yo he estado contigo por años. Sí, respondió Eduardo, porque ella me salvó. Ella salvó a mi hija, y tú solo buscas destruir. Patricia gritó. Todo lo hice por ti, por amor. Eduardo la miró con una tristeza rotunda. Eso no es amor, es obsesión. Patricia rompió en llanto. Ella te va a quitar todo, tu vida, tu hacienda, tu apellido. Eduardo respondió. Ella no me quita nada. Ella me devolvió algo que tú nunca pudiste. Esperanza. Patricia, descontrolada, se abalanzó hacia Marisol. Tú lo arruinaste todo. Eduardo se interpuso y la detuvo. Suficiente, Patricia, estás despedida. Ella abrió los ojos como si la hubieran apuñalado. Retrocedió, temblando, y salió corriendo de la hacienda. Era el final de su reino. Marisol, nerviosa, sintió un pinchazo en el vientre. Eduardo la sostuvo. Tranquila, ya pasó. La llevó a su habitación y se sentó a su lado. Eduardo, susurró ella, ¿por qué? ¿Confió en mí? Él tomó su rostro con ambas manos. Porque te amo. La frase quedó suspendida en el aire. Marisol abrió los ojos, sorprendida, con lágrimas silenciosas. Yo no sé si merezco eso. Lo mereces, respondió él, y quiero construir una familia contigo, con nuestro hijo, y con Sofía. Ella apoyó la frente en la suya, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió amada. Los meses que siguieron fueron un lento pero hermoso renacer. Eduardo acompañaba a Marisol a cada revisión médica. Sofía comenzó a hablar nuevamente, pronunciando su primer palabra después de meses. Mamá, mientras abrazaba a Marisol. Marisol lloró como niña, Eduardo también, y cuando al fin nació el bebé, en un parto largo y agotador, ambos lloraron al verlo. Un niño, perfecto, pequeño,
con los ojos oscuros del padre y la ternura de la madre. Eduardo lo tomó en brazos temblando. Bienvenido, amor, susurró. Soy tu papá. Marisol, agotada pero feliz, lo miró. Y yo soy tu mamá. Eduardo la besó en la frente. Gracias por darme una nueva vida. La hacienda, que durante un año fue un sitio de luto y sombras, volvió a llenarse de luz, risas y vida. Y aunque el camino para llegar ahí fue duro, cruel, lleno de lágrimas y miedo, Marisol había encontrado algo que nunca imaginó: una familia, un hogar y un amor verdadero. Gracias por llegar hasta el final de esta historia épica y llena de emociones. ¿Te gustó? Déjanos un like para apoyar el crecimiento del canal. Comparte este video con alguien que disfrute relatos intensos y te esperamos en el próximo episodio de Historias Épicas del Pueblo Mexicano.